Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende del lugar geográfico donde te encuentres. Buen día, bella alma, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. El pensamiento de hoy: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. Carl Jung. Así que nuestro tema de hoy es cómo abrazar mi oscuridad para sanar el mundo. Pero antes quiero agradecerte muy especialmente a ti y a todas esas bellas almas y resonadores de alta frecuencia, porque cada vez somos más y más y más y más compartiendo y reconociéndonos en la luz del Creador. Y hoy tengo un gran invitado que regresó, como lo prometió, para llenarnos de luz que nos va a despejar el camino y por supuesto la ruta hacia nuestro yo soy. Pero antes quiero aprovechar de darte las gracias de verdad por permitirme entrar a tu vida y traerte a través de estas conversaciones en modo Dios herramientas que te motivan a vivir conectado o conectada al bienestar, a la salud, al amor y a la buena energía y a la alta vibra. Así que además quiero agradecer a todos por el apoyo diario a través de todas mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Ricardo García Oficial TV, y también mis otras redes sociales en Instagram. Leo todos los mensajes, me demoro un poco para responderlos, pero los leo, saben que sí. Arroba yo soy Ricardo García, en Facebook también como Ricardo García Oficial TV y Vivir en Modo Dios. Así que si no lo has hecho, suscríbete ya a mi canal de YouTube y activa la campana de notificaciones, mira, y así vamos a estar súper conectados a la hora de que yo traiga estos invitados maravillosos y por supuesto presente contenido especialmente para ti. Y ahora sí, todos tenemos un lado oscuro que queremos esconder al mundo e incluso a nosotros mismos. Miedos, heridas, traumas, vergüenzas, defectos, partes incómodas que nos hacen sentir menos valiosos. Desnudarnos ante nosotros mismos e incluso abrazar nuestro lado oscuro para crecer representa un maravilloso paso al frente de nuestro camino de transformación. Y es que estamos en una sociedad donde se confunde la aceptación real del ser con sus virtudes y defectos con una autoestima egoica y algo distorsionada en la que se nos induce a negar o a rechazar nuestro lado oscuro. Pero por más que lo tratemos de desconectar o de ignorar, se hace presente a diario en pensamientos, en actitudes intoxicadas, una palabra muy de moda, por las emociones negativas no gestionadas. Pero para hablar más profundamente sobre este tema, como lo dije, tengo un buen amigo. Él es un conferencista, orador espiritual, nacido en la Argentina. Sus conocimientos son fruto de su trabajo personal, acompañado de un despertar de conciencia que surge a través de una experiencia profunda, que eso se lo voy a preguntar en algún momento, de índole espiritual y a través de la cual tuvo acceso a las memorias de su ser, de su alma. Desde 2008 comparte sus conocimientos y experiencias en forma pública a través del desarrollo de conferencias libres y gratuitas. Ha participado como orador en más de 200 eventos en diferentes países de Latinoamérica, en Europa, así como entrevistas radiales, televisivas, y hoy en día ya es todo un influencer en las redes sociales. Es cofundador y director de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, organización que nace con el objetivo de difundir estas conferencias, y para mí es un honor tenerlo de vuelta, el amigo Daniel Ferminades. Daniel. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a Bu- todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, Daniel. Qué gusto tenerte de vuelta acá. Como lo prometimos, aquí estamos y tenemos tantas preguntas. Mira, después del primer programa, antes de entrar en materia, me llegaron, no tienes idea de la cantidad de preguntas, me imagino que a ti también, una cantidad de incógnitas, mira, quiero saber más. Dije, vamos, prometí, dije que te lo iba a decir en público, prometí hacer una segunda parte porque quedaron muchas preguntas inconclusas. Dije, pero bueno, vamos a hacer una segunda parte, pero hoy vamos a hablar de la sombra. ¿Te parece? ¿Cómo no? Sí, sí. Sí, sí, porque todo el mundo estaba, pero mira, es que el programa era muy corto, decía, pero si estuvimos casi 2 horas. Y entonces, bueno, ya sabes que vamos a hacer una segunda parte porque hay muchas inconclusas. Mira, pero para empezar, hoy en día existe mucha información y mucha desinformación a través de las redes sociales. Y a mí me gustaría comenzar por allí. ¿Cómo podríamos definir la sombra? ¿Qué es la sombra en sí? Bueno, escuchaba recién la introducción que hacías, ¿no? De estas cosas que en esas sombras internas solemos
tener como resguardadas y con cierta pudor. A veces compartimos con algunas personas, pero generalmente no queremos ver hacia ahí donde hay dolor, donde hay molestia, donde hay problemas que en algún momento se presentaron en nuestra vida y no pudimos resolver. Pero en las sombras no está solamente aquello que nos puede ocasionar algún tipo de trauma, ¿no? El tener que tratarlo. También, eh, al no mirar hacia el lado de la sombra, es decir, aquello que no está claro, que no se ve a simple luz o que no está expuesto en la luz, es decir, reconocido abiertamente, es parte de lo que habita en esa oscuridad, pero al no mirar hacia la oscuridad, por no querer ver aquello que me ocasiona dolor, tener que ver y reconocer y recordar, abordar, tampoco estoy viendo otras cosas que están ahí en la oscuridad sin ser reconocidas, que muchas veces desde ese lugar se generan los impulsos que me mueven a hacer muchas cosas en esta vida que llevo, ¿no? Entonces, algo de esto que está presente en esa oscuridad es el propio ego. Es decir, no está en claro para las personas qué es lo que él es, qué es lo que él puede hacer, pero justamente si miramos hacia la oscuridad con la intención de llevar la luz, es decir, de sacar a la luz lo que hay en la oscuridad, esto se nos puede llegar a hacer más claro y es más fácil poder tratar con aquello que conocemos que con lo que estamos ignorando o con lo que queremos ocultar. Entonces, no es que precisamente hay que exteriorizar todo lo que está guardado en esa oscuridad, porque también parte de esa oscuridad tiene que ver con la intimidad de cada uno. Claro. Entonces, uno tiene que saber manejar y administrar lo que puede y debe reconocer para poder también uno sanar, ¿no? Es decir, reconociendo una herida que tal vez quedó abierta para poder así ayudar a sanarla, ¿no? Es decir, atenderla, curar. Y Y cuando hay se otras comienza a cosas, formar, sí, 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 tú hablaste, perdón que te interrumpa, Daniel, pero sí. es importante porque tú hablaste del ego. Y es a partir del ego cuando se comienza a formar la oscuridad. Entiendo, ¿sí? Eh, O la sombra en este caso. En realidad, para mí, así para hacerlo como más sencillo y sintético, la oscuridad es desconocimiento, es decir, es ignorancia de nuestra parte. Y la luz es el conocimiento, es todo lo opuesto. Es decir, Perfecto. si yo en la oscuridad no puedo ver lo que hay, para poder llegar a ver y reconocer, tengo que llevar la luz. Entonces, la luz es lo que somos seres de luz, pero tenemos que vivir desde esa luz, buscando crecer en nuestra expresión. Entonces, ¿qué es crecer en nuestra expresión? Ir más allá de muchos límites que podemos llegar a aceptar que tenemos o a creer que tenemos o que la sociedad nos dice que existen para nosotros y no podemos ir más allá. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, con lo que tiene que ver con Dios y la espiritualidad, dicen muchas personas que dicen que saben que Dios tiene misterios. Ahora, si Dios es la luz, ¿se puede tener misterios en la luz? Es decir, ¿se puede Exacto. ocultar algo en la luz? Ahora, no es que Dios tenga misterios, la cuestión está en que yo no quiero salir a veces de esa oscuridad en la que estoy porque no quiero asumirla, no quiero afrontarla, a veces me siento cómodo en ella porque pienso que ignorando no tengo tantos compromisos, conociendo voy a tener muchos más obligaciones, responsabilidades, una conciencia que me va a estar hablando de lo que tengo que hacer, que qué estoy esperando para hacer lo que debo. Entonces hay personas que eligen antes de ese llamado de atención de la propia conciencia, prefieren quedarse en la ignorancia y decir es fácil, ¿no? Ah, yo no sé cómo hacerlo, no sé qué tengo que hacer, no me corresponde, si tiene algún problema, no sé si tengo que ayudarlo porque es su karma tal vez y yo no tengo que meterme. No Es, involucrarme. claro, ahora,
tenemos que empezar a ver lo que hay en nuestro interior, ¿no? Esa oscuridad que hay dentro, pero buscando desde la luz conocer qué hay en ella. Y vamos a ver que mucho de eso que está en la oscuridad no es precisamente por estar en la oscuridad maligno, sino que en esa misma oscuridad está nuestro propio ser que no lo sacamos a la luz. Es decir, estamos desconociendo su realidad, estamos desconociendo el mundo al que espiritualmente pertenecemos, porque estamos ignorando cuál es esa realidad por no mirar hacia esa oscuridad, ¿no? Entonces, la oscuridad sería como un libro cerrado. Si decido abrirlo, ahí sale a la luz lo que contiene, ¿no? Entonces, esa oscuridad en nosotros contiene mucha enseñanza, es muy importante que podamos enfrentarla. Es lo que primero tenemos que hacer para poder ir más allá de los límites que pensamos que tenemos para poder llegar o seguir avanzando. Entonces, los límites los podemos aceptar nosotros porque alguien nos los transmitió, porque creemos que los tenemos, pero cuando nos vamos acercando hasta los límites, vamos a ver que existe un mundo más allá de ese límite que creíamos que teníamos. Entonces, ahí nos preguntaremos, ¿estamos dispuestos a ir más allá del límite, a dejar de hacer lo que siempre estructuradamente hacemos y empezar a hacer un poco más? Es decir, ir más allá. Porque al fin y al cabo todos conocemos y entendemos de alguna manera el amor, pero no todos se abren a compartir ese amor de una manera desinteresada hacia todos por igual. Normalmente lo manejamos y lo administramos en espacios o en situaciones que son muy contenidas, seleccionadas, Exacto. de alguna manera por conveniencia, ¿no? Le voy a dar a quien a cambio me va a dar o a quien valore lo que le estoy dando y no solemos ir más allá. Entonces, a ver, estas cosas que están más allá de estos límites, de estas barreras que aceptamos, es un poquito también aquello que viene a resulta ser la oscuridad. Entonces, tengo que avanzar esa oscuridad. Ahora, ¿cómo abrazo la oscuridad? Y para mí, y yo siempre insistiré, es abrazar con amor. Es decir, con amor avanzo, buscando la luz que ahí se encuentra. Un problema puede parecerme un momento oscuro, es decir, es algo que me aqueja, es algo que me afecta, es algo que demanda mi presencia y mi dedicación y mi esfuerzo para tener que enfrentarlo, pero justamente el problema no viene con el fin de crearme conflictos. El problema tiene el fin de traerme conocimiento, es decir, la enseñanza es un maestro. Yo puedo extraer enseñanza al enfrentar el problema. Entonces puedo aprender a resolverlo y cuando lo resuelvo, yo extraigo el conocimiento, la respuesta, la solución y el problema deja de ser tal y deja de aquejarme. Un Claro. problema menos que me aqueje es un problema menos para el mundo. Una solución más que yo tenga en mi vida es algo más que tengo para compartir con el mundo, ¿no? Y traigo paz y tranquilidad. Entonces, hay muchos problemas sin resolver en esa oscuridad que hay dentro nuestro, es decir, en ese mundo ignorado, interno de cada uno de nosotros. Somos un ser que tenemos un cuerpo, pero nos abocamos mucho al cuerpo y poco conocemos del ser que somos. Exactamente. Entonces, si como ser empezamos a mirar hacia esa oscuridad, hacia ese desconocimiento, con el fin de conocer y con amor avanzamos en ese terreno, el amor que es luz nos permitirá ver con claridad lo que ahí hasta este momento puede estar oculto. Y no hay fantasmas y no hay demonios que nos vayan a Claro, amenazar, ¿no? Sino que están esas cosas que no queremos ver y reconocer de nosotros mismos, que hasta la ocultamos cuando nos miramos en un espejo. Es decir, exactamente. queremos ver lo que nos agrada ver de nosotros, pero las cosas que no nos agrada ver de nosotros, que tratamos de ignorar, muchas veces son esas cosas que tendríamos que cambiar, que para poder llegar a ser mejor persona, primero reconociendo y asumiendo nuestra realidad, porque no se puede avanzar en el camino de la verdad si uno no parte Es honesto, entendiendo plenamente lo que uno es y todo lo que vive en uno. claro. Entonces, andar en el sendero de la luz
si ya quiero partir para transitar en ese sendero, desde autoengañarme, porque no quiero reconocer lo que me aqueja, esa oscuridad que hay en mi interior, será un camino tortuoso, un camino difícil de poder transitar si Exacto. estoy ignorando todo lo que hay en mí. Entonces, tengo que sacarlo fuera por lo pronto para poder verlo y para saber qué debo de tratar y que voy a llevarme sorpresas, porque cuando empiece a Ujú. ver eso que está ahí oculto, me encontraré con que eso que nunca había tomado en cuenta, tal vez hasta ese momento que decidí ver, es algo que muchas veces apareció en mi vida, dificultándome el avanzar, el progresar, Exacto. porque era algo no tratado, no resuelto, ¿no? Como decíamos, esa herida tal vez abierta y tal vez ya también infestada y complicada por la desatención que me impide movilizarme. Entonces, en la medida que empiezo a sanarla, a curar con todas estas heridas, a buscar de que cierren con amor, es decir, no hay resentimientos, hay aprendizaje. Toda experiencia es la oportunidad de aprender, de crecer y de aprender a, a ver la enseñanza en la experiencia y aprender a ver también en cada experiencia la posibilidad de compartir lo aprendido, Que es lo porque más importante, ¿no? es muy importante que sepamos que el amor alcanzará a todos seres sobre la tierra, Así no es. porque cada uno lo encuentre por su cuenta, sino también porque es fundamental que cada uno de nosotros compartamos eso que tenemos en nuestro corazón. Y al fin y al cabo llega a los demás porque decidimos compartir y puede llegar a nosotros porque alguien más decide compartir y yo puedo Exacto. reconocer y puedo tomar aquello para que me ayude a crecer y a ver con más claridad mi realidad, a sentir más fuerza para salir delante. Todo esto es ir abrazando la oscuridad, ¿no? La oscuridad es una palabra que a veces a muchos Me eché atemoriza. miedo, mucho miedo, Claro, Daniel. Porque exacto. tiene el significado, perdón que te interrumpa, pero tiene esa cosa que nos retumba cuando te dicen oscuridad, es el coco, ¿sabes? Lo malo, te va a aparecer el fantasma, va a aparecer el muerto, te va a aparecer el espíritu. Entonces, eso está incrustado en nuestro subconsciente desde niño, porque desde niño nos meten ese miedo de la Sí, oscuridad, y eso es, la oscuridad ya se queda incrustado en tu mente y entonces tú vas metiendo esos recuerdos, como tú bien lo dices, y independientemente de que tengas toda una sabiduría ancestral allí, no te atreves a ir a esa oscuridad, a bajar como las escaleras, yo, sabes, yo me lo imagino así como las escaleras de ese cuarto oscuro, porque no sabes con qué monstruo te vas a enfrentar, con el muñeco a lo mejor descuidado, con esos demonios, como nosotros le llamamos, y, y de repente cuando pierdes ese miedo y te atreves, como tú bien lo dices, a bajar, no es fácil, ¿no? O sea, no es un proceso fácil, no. es un proceso doloroso, quizás, pero, Sí, pero o es, sea, es importante hacerlo, o sea, yo creo que es importante atreverse a enfrentar ese dolor, Daniel. claro, a ver, toda experiencia de cambio de alguna manera tiene una parte que resultará ser dolorosa, porque a cada paso que vamos dando vamos cambiando parte de la realidad de nuestra vida y tenemos que enfrentar cosas nuevas, cosas que hay que modificar a partir de ir cambiando, cosas que hay que ir dejando detrás porque ya no necesitamos, entonces ahí se nos habla y entendemos del sacrificio, ¿no? De ir dejando pesos innecesarios para poder de alguna manera alivianar y facilitar la marcha, el seguir adelante y avanzando. Pero no se trata de sacarse un peso de encima por el solo hecho de quitar el peso, sino se trata de que la manera de sacar el peso de encima es aprendiendo de eso que estoy cargando, para no volver por desatención a cargar un peso innecesario. Es decir, aprender de a dónde estaba yo mirando en la vida cuando cargué esto que hoy me doy cuenta que no necesito. Entonces, aprender a estar atento para no volver a tomar de la vida nada que no sea necesario para la vida que estoy llevando, para la vida que quiero, ¿no? Entonces,
hay dolor, siempre hay dolor a la hora de dar un paso, siempre hay de alguna manera algún conflicto que se presenta, alguna crisis que uno tiene que pasar, ¿no? Yo defino, el avanzar, el caminar es paso a paso, pero cada paso que puedo dar, cuando puedo juntar mis pies, tengo firmeza y seguridad en el lugar en el que estoy. Entonces, si tengo que seguir avanzando para poder hacerlo, tengo que levantar un pie del suelo para dar el próximo paso. En ese momento y en esa acción hay un pequeño desequilibrio, porque ya no apoyo los dos pies, apoyo uno, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tengo que avanzar, tengo que mover mi centro de gravedad para no perder el equilibrio, para poder llegar con firmeza a dar el próximo paso. Es decir, es un momento de a veces tal vez una pequeña crisis de seguridad, de firmeza y de equilibrio. Pero en la medida que estoy seguro del camino que estoy transitando, esas crisis van resultando más fáciles de enfrentar y a la vez también se van disminuyendo en su intensidad. Pero hay muchas crisis de fe en las personas, por ejemplo, ¿no? Hay crisis por lo que hablabas recién de estos temores que muchas veces tenemos porque nos los inculcaron los adultos, porque no Totalmente. sabiendo cómo contenernos, nos querían asustar para que de esa manera Sí, nos quedemos haciendo lo que nos decían. Y como yo siempre insisto, si yo a mis hijos les levanto la voz y les impongo hacer algo cuando son pequeños, y lo van a hacer porque me temen, porque temen a la represalia, al castigo, eh, pero lo mejor es dedicar el tiempo necesario, no solamente con nuestros hijos, sino con todo ser, a hablar para tratar de poner en claro el porqué de las cosas, más que tratar de imponerlas por la violencia. Porque si yo a mis hijos les grito y les digo lo que tienen que hacer en la casa en donde vivimos, y por ahí van a hacer lo que yo les digo. Soy el padre y soy mayor. Pero cuando yo no esté van a hacer lo que quieren. Entonces, si yo les dedico tiempo a una explicación para darles a entender de las consecuencias del obrar incorrecto, van a poder llegar a hacer lo que deben. Y cuando ellos entiendan lo que se debe hacer, lo van a hacer esté o no yo ahí. exacto. En mi casa, en su casa o en el lugar en donde se encuentre, van a hacer lo que entienden, ¿no? Entonces, bueno, si no pasamos por esta situación y nos inculcaron esto del temor, es hora de ir entendiendo que somos ya adultos. Entonces, podemos estar temiendo a lo que en realidad no existe, porque fíjense que el temor es de lo que puede haber, pero en realidad no hemos comprobado que exista, Exacto. que esté ahí. Sin embargo, le tenemos miedo. Y empezamos a imaginar, la mente se desboca creando monstruos posibles que nos están amenazando desde ese lugar. Ahora, de esos temores que todos podemos llegar a tener, ¿cuántos hemos llegado a comprobar que sea cierto de aquello que imaginábamos? Ujú. Entonces, tanta imaginación, tanta proyección, al fin y al cabo, la oscuridad que tengo que alcanzar, si hoy estoy en la luz, es algo que alcanzaré el mañana, que será un presente que tenga que vivir en ese momento. Pero no puedo yo en este presente estar paralizándome, deteniéndome por lo que ha de venir mañana. Exacto. Entonces, hoy tengo que trabajar para fortalecer la luz que soy, y desde esa luz ir creciendo. Entonces, queremos crecer en la luz es poder abarcar más y alcanzar más desde la luz que somos. Es- Entonces, ¿hasta sí, dónde llega la luz? Hasta donde llega la luz es hasta donde comienza la oscuridad. Queremos ir más allá, hay que avanzar sobre esa oscuridad. Entonces, esto que hablaba, ¿no? Hay que abrazarla a esa oscuridad, abrazarla con la luz, es decir, la voluntad de nuestro ser avanzando y saliendo adelante, buscando conocer. Entonces, somos conquistadores, eso está en nuestro espíritu. Entonces ujú. tenemos que volver a retomar la conexión pura que todos debemos de tener y que está ahí tal vez desatendida con nuestros orígenes, con nuestro Exacto. creador, con nuestro mundo esencial, ¿no? El del espíritu. Y para eso hay que atravesar este mundo de tinieblas. Digo tinieblas porque las cosas están parte en la luz, parte en la oscuridad,
y parte a veces nosotros aceptamos que tienen oscuridad y preferimos creerlo así porque eso a la vez también apoya nuestra pereza, nuestra falta de Ujú. voluntad para avanzar, ¿no? Muchas personas prefieren creer que alguien les va a cambiar la vida mágicamente antes que pensar en hacer un esfuerzo para modificarla. Exacto. Entonces, esas personas quieren creer que no pueden contra la oscuridad, pero que alguien mágicamente aparecerá y traerá luz para que ellos puedan ver y andar tranquilos. Ahora, cada uno de nosotros somos imagen y semejanza del Creador. Un maestro no es más que un discípulo. Un Un maestro alumno. ha avanzado lo que un discípulo aún todavía no, pero no, esto no lo hace más, sino que tiene más experiencia, así como nosotros tenemos una experiencia que otros no han tenido, porque somos individuos viviendo en nuestro camino. Si avanzamos sobre esa oscuridad con la intención y la voluntad de llevar luz o de sacar a la luz lo que hay en esa oscuridad, vamos a empezar a trabajar en el combatir el temor que muchas veces nos paraliza, ¿no? Yo he hablado muchas veces del temor. El temor es una presencia y un sentir natural que nos advierte sobre posibles peligros. Es decir, lógicamente, ¿no? El creador dice, tengan cuidado porque no saben qué es lo que hay, ¿no? Si nosotros salimos a caminar de noche por un lugar desconocido, no vemos por dónde caminamos. Exacto. Entonces, el temor es, no, podemos tener temor de que pueda estar Godzilla escondido por ahí detrás, pero El eh, monstruo, ¿no? es claro el monstruo. Pero también tenemos temor de dañarnos físicamente. No sabemos si el suelo es firme, no sabemos si hay algo que nos pueda dañar el rostro. Claro, Entonces, podemos quedarnos paralizados, o sea, detenidos en el lugar, porque sabemos que ahí en donde estamos, quedándonos quietos, no nos pasa nada, pero a la vez no avanzamos. O claro. podemos decidir avanzar para ir conociendo y teniendo seguridad, tomando precauciones. ¿Y cómo uno avanza en la oscuridad? Y bueno, lentamente extendiendo las manos y viendo si no hay nada riesgoso, peligroso, avanzando y tanteando el suelo con el pie para ver si está firme, pero ir avanzando. Es Entonces, que yo creo que lo que tenemos nos hace, tú lo dijiste bien, lo que nos hace, digamos, ¿cómo decirlo? Lo que nos hace sufrir no es lo que sucede en sí, sino la interpretación mental acerca de lo que puede suceder. O sea, como que estamos anticipando algo, pero que no está sucediendo. O sea, que no está siendo real hasta que suceda, ¿no? exacto, exacto. Aparte, por ejemplo, les cuento alguna experiencia mía. Yo, en mi proceso de despertar, yo busqué el silencio, la soledad. Y para estar en silencio y en soledad, tuve que apartarme del mundo en donde las personas se estaban moviendo para que no me interrumpan en el silencio que quería hacer. Entonces, decidí irme a una zona de montañas alejado de las personas y decidir a pasar una noche, la primera vez, una noche solo en las montañas. Fue la noche más larga de mi vida porque el temor no me dejó dormir en toda la noche y cualquier ruido que escuchaba y caía una hoja, una ramita que se quebraba por el viento, que se movía y uno se imaginaba que eran El demonios, lobo. animales, fieras salvajes. eh, en definitiva me fui dando cuenta, tengo que frenar la mente, porque la realidad es que solo estoy imaginando todo esto. Al fin, Claro, cuando amaneció, no había absolutamente nada y no pasó nada en toda la noche. Lo único que pasó durante la noche es que no pude dormir porque el temor no me dejó. Y entonces exacto. pude comprobar que no era real todo lo que yo fabulaba, es decir, imaginaba, no era cierto. Entonces se trataba de ir conociendo, de tener confianza, de tener seguridad. A ver, tampoco es ser imprudente, ¿no es cierto? Porque si uno está en la naturaleza, Obvio. alejado de la población, lógico que hay animales salvajes Sí. que pueden ser amenazantes. Pero digo, hay que saber distinguir lo real de lo que uno imagina, de la imaginación. Ujú. Entonces muchas veces nos paralizamos tan solo por lo que imaginamos, ni siquiera es real lo que estamos imaginando.
¿Mm? Yo insisto mucho Sí, con sí. algo que nos aqueja a muchas personas, que es el frío. Eh, Antes de que venga el frío, los fríos nos abrigamos porque tenemos temor de enfermarnos. Y Ujú. muchas veces no entendemos que el temor nos enferma más que el propio frío, porque estamos tratando de resguardarnos de él, de cuidarnos del frío que puede llegar a venir, y entonces el organismo nunca está en condiciones de poder lidiar con ese frío, porque Sí, nunca lo llegamos a sentir. a No se trata de comprobar. padecerlo, claro. Exacto. Entonces bajamos las defensas, nos volvemos más débiles, no somos capaces, ¿no? Miramos a los pueblos originarios, a las personas como vivían antes en contacto con la naturaleza y corrían descalzos, con muy pocas ropas, salvo cuando Exacto. hacía falta tener algún abrigo, lo utilizaban. Y en cambio hoy nosotros tenemos que tener tantas cosas que la Todo. tecnología desarrolla para... Ahora, eso es un avance Supuestamente tecnológico. por prevención, Daniel, supuestamente previniendo una cantidad de cosas para venderte una imagen de que tienes que vivir de esta manera, pero no, no es real. Claro, claro. Pero bueno, a ver, es que todo esto, aunque parezca desconectado con el origen de lo que estábamos hablando Lo o está. queremos hablar, está conectado con la oscuridad, porque el temor es a lo desconocido. Lo desconocido es lo que está en la oscuridad. Cuando uno conoce, deja de temer. Ahora Exacto. aprende a respetar y a convivir dentro de esa realidad que ahora uno conoce. Uno se mueve con más soltura, ya no se mueve temiendo o no se paraliza por temor. Entonces, hay que ir avanzando sobre ello, pero tenemos que disponernos a hacerlo nosotros. Si no podemos solo buscar apoyo, ayuda de semejantes para que podamos hacerlo en conjunto, porque somos, todos provenimos de la misma fuente, somos todos parte de una gran familia y esa familia tiene que estar unida por amor. Entonces, si Es, avanzo con ese amor, ese avance amoroso para ir conquistando esa oscuridad y llevando la luz del ser que somos, nos acerca también a la luz que vive en todo ser, que vive en los demás. Entonces, cuando yo voy creciendo en la luz, empiezo a dejar de ver y criticar de a poco el error y los el defectos juicio. que los demás tienen y empiezo a ver las virtudes que viven en todos los demás y empiezo Exacto. a rescatar todo lo positivo que hay para empezar a construir con esto. Si tengo que construir un mundo nuevo, lo voy a hacer con todo lo que está contaminado, con lo turbio, con lo que a lo mejor trae dolor, o lo voy a hacer con los mejores materiales que encuentre. Entonces, vamos a rescatar lo mejor. Pero claro, cuando uno está en la oscuridad, desde la oscuridad, todo parece amenazante y todo Ujú. es criticado y criticable. Ahora, cuando uno sale de esa oscuridad y ve la luz, y desde la luz ve, uno empieza a ver que hay muchas cosas que antes ignoraba o no tomaba en cuenta que son verdaderamente destacables, ¿no? Entonces, comenzamos a enriquecernos con todo esto, comenzamos a sacar provecho de la experiencia que otros están viviendo para crecer y poder ayudar a los demás también en la experiencia que viven, en lugar de solo estar criticando. Pero son Claro, muchas las cosas que juzgando. hay que sacar de la oscuridad y que descubrimos en ella cuando vamos con la intención del conquistador que busca de llevar la luz a esa oscuridad en donde no se sabe qué es lo que existe, qué No es sé. lo que se está escondiendo, qué es lo que nos puede verdaderamente amenazar. Entonces, aunque a lo mejor me encuentre con la realidad que puede ser algo de lo que imagino, prefiero ver lo que verdaderamente es que vivir atemorizado por algo que puede ser y en definitiva nunca vi. Porque el Sí, hecho entonces es que siempre me quedo en el lugar en el que estoy y no avanzo por el temor que tengo y que siento. Entonces, lo hacemos nosotros como individuos, pero si todos hacemos lo mismo, lo hacemos como humanidad, y entonces como humanidad nos quedamos ahí en un lugar en donde cuando queremos avanzar desde nuestro ser, nos cuesta tener equilibrio, porque nos abocamos la mayor parte del tiempo a atender los asuntos de la materia, de las cosas que son de este mundo y del cuerpo, y lo espiritual muy poco. Entonces, el equilibrio
está entre asumir conscientemente que somos un ser que tiene un cuerpo y no un cuerpo que tiene un ser. Sí, maravilloso Entonces, eso. si soy un Que no ser que tengo un entendemos, cuerpo, no claro, entendemos eso, no lo entendemos. no, 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 no. Esta es una pregunta un tanto difícil, pero que siempre me la he hecho yo, sobre todo cuando comencé a trabajar el proceso de, bueno, de abrazar mi oscuridad y abrazar mi sombra. Decía, de repente no nos podemos convertir, no hay un momento en que nos podamos convertir en un ser despiadado como lo que, o sea, por todo lo que vemos allí en esa oscuridad, de repente el rechazo, el abuso, nos haga convertirnos en seres despiadados, como decir, voy a hacer un tacto exagerado, como Hitler, como Chávez, como Bin Laden. ¿Qué los hizo convertirse a ellos en seres de tanta oscuridad? Fueron que abrazaron a ese niño interior y había muchas heridas emocionales y no pudieron sanarla y entonces trataron de desbordar ese odio hacia el mundo, por ejemplo. Entonces, cuando yo lo he pensado, por mí, decía, me aterroriza o me aterrorizaba indagar en mi oscuridad por el abuso, por el rechazo. ¿Y qué pasó con estos seres, con estas personas que se formaron de esta manera y que sacaron tanta oscuridad en el mundo? Bueno, es un riesgo que muchos corren de convertirse, como decís, en despiadados, porque si no atendemos a tiempo, todos esos asuntos pendientes siguen avanzando, no es que quedan ahí detenidos en stand-by, sino que avanzan, evolucionan, crecen y muchas personas piensan en su limitada inteligencia o desde su limitada inteligencia o capacidades que el uso de la violencia les permite conseguir de manera rápida los objetivos que están buscando. Y entonces es omitiendo y es imponiendo, ¿no? Pero de todas maneras, para llegar a eso, hay todo un camino que uno va siguiendo. Y sobre todo ese camino es de dejadez, es de abandono, ¿no? Es de dirigir la atención plenamente hacia las cosas materiales y los objetivos que quiero perseguir. Es decir, si yo quiero alcanzar algún objetivo material y está a la vista ese objetivo y no está todavía a mi alcance, tengo un camino que recorrer y yo, si veo ese objetivo como una necesidad de la materia, sabré cómo dirigirme a él si yo sigo desde mi espíritu un camino que me conduzca a esto. Ahora, si yo ignoro el espíritu que me dice siempre de caminar y transitar con amor y de que el amor es el camino, voy a hacer a un lado el amor y voy a caminar materialmente en búsqueda de aquello, Claro, atropellando a las otras personas. Es decir, se me por pone en ejemplo. la cabeza que lo más importante es que yo alcance mi objetivo, no importa quién tenga que sacrificar o por sobre quién tenga que pasar. Entonces, justamente, nombraste Control. unos Con, personajes nefastos que no fueron los únicos, simplemente son unos pocos, pero exacto. ahora sigue habiendo y cómo hay Y de algún... hoy en día tú ves en el mundo Oh, hay tanta sombra, tanta oscuridad no trabajada desde el amor, porque está trabajada para el otro extremo, que es realmente la pregunta que quería hacer, porque de repente conocen su sombra y entonces aprovechan esa oscuridad para mantener un control, para hacer el control. O sea, estoy utilizando este poder que tengo para manejar, como tú bien lo dices. Y tú lo ves, en la actualidad tú lo ves cómo se está manejando. Bueno, ahorita está pasando esto, lo de Afganistán y toda esta cantidad de cosas. Y tú dices, wow, ¿cómo podemos sanar tanta oscuridad en el mundo desde esta luz que nosotros somos, por ejemplo? si nos vamos un poquito más atrás en la historia y a los tiempos de Jesús, eh, cuando Jesús ya estaba hecho prisionero para ser juzgado y posiblemente sentenciado, también estaba preso con él al mismo Barrabás, tiempo Barrabás, ¿no? Y cuando al pueblo se le anunció que se podía, como siempre para las Pascuas, para concederle al pueblo, se liberaba algún prisionero que podían elegir, los que gritaron fue Barrabás.
Exacto. Entonces, a ver, Jesús hablaba de ante las injusticias, ante el desamor, ante las situaciones egoístas, siempre hay que poner la otra mejilla. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Sin Exacto. embargo, Barrabás decía, si hay un injusto hay que cortarle la cabeza. De una. Eh, bueno, y mucha gente en ese momento pensaba de cortar cabezas, no le convencía mucho esto de poner la otra mejilla, ¿no? Es decir, no tenían paciencia, no le daban la oportunidad al amor de conseguir con el tiempo sus objetivos. Quieren las cosas mágicas. Entonces, pensamos que lo que puede resolver es cortar la cabeza. Perdón, la Exacto. expresión es muy desagradable y Es violenta, pero horrible, quiero sí. decir, terminar con el problema Ya, así, usando la fuerza. Entonces muchas personas piensan esto. Lo que sucede en Afganistán como en otros lugares, que le queremos echar la culpa a un movimiento de personas que toma el gobierno, pero seamos sinceros y reales, muchos en el pueblo apoyan eso. Muchos en el pueblo apoyan mucho de lo que ellos traen, tal vez no todo, entonces tienen actitudes que son muy arcaicas todavía de cómo exacto. comportarse con una mujer, por ejemplo. Esa falta de respeto tan grande que tienen hacia ella, ¿no? Que es la que Crueldad. trae la vida, la que gesta la vida en su interior y la Sí, trae a la existencia. Entonces, a ver, de repente, aunque no sea lo que queremos y no nos guste oír, muchas veces tenemos los gobiernos que nos merecemos, por porque quienes ejemplo. salen a gobernar son representantes del propio pueblo. Exacto. Entonces, no es en todos lados y siempre así, pero aún en los lugares de democracia, una mayoría vota a quien gobierna. Exacto. Entonces, si no nos gusta quien gobierna, hay una cantidad que están de acuerdo con lo que es, porque por eso también los votaron. Es Hay muy una masa complejo, ¿no? crítica, güey. Una masa crítica que Claro, decidió claro. totalmente eso. Ahora, el mundo no va a cambiar porque venga un gobernante sobre el mundo que sea la encarnación del amor, porque cuando va a pasar lo que pasó hace 2000 años. A ver, seamos sinceros. Si volviera Jesús y nos dice poner la otra mejilla, ¿cuántas No veces? le vamos 70 a veces creer. 7. Y hay alguno que nos dice, no, esto hay que terminarlo así, encarcelarlos a todos, o cortarle la cabeza, o pena de muerte. Eh, eh, No, ¿Cuántos se suman a esto? ¿No? no le van a Entonces, creer, no le van a creer. Daniel, no le van a bueno, creer. claro, no, pero digo, es complejo el panorama, ¿no? Somos siete Muy mil complejo. millones de individuos. Entonces, no va a cambiar el mundo porque se dé vuelta así de fácil, sino porque cada uno de nosotros vayamos entendiendo que tenemos que quitar la opción de seguir el camino fácil y de mal, a ver, sí, como una opción, perdón. Es decir, Claro, tenemos que dejar de ver como una opción seguir ese camino. claro. Entonces, ¿es una opción? ¿Lo vemos como una opción? ¿O tenemos que entender que no debe ser la opción, ¿no? A ver, sobre esto que también muchas veces lo repito, digo, desde la visión del hombre, el que peca debe de ser castigado, ¿no? Entonces debe de pagar por su pecado. Pero ¿cómo ve a Dios el pecado? Dios lo que no quiere es que haya pecado. Entonces Él Ujú. trabaja con amor para que deje de pensarse en el pecado, es decir, en el error, en ir en contra de las leyes universales. Eso es estar pecando, ¿no? Entonces, Exactamente. mucha gente va en contra de las leyes universales porque no las conoce, porque No trata de sabemos. crear sus propias leyes y vivir por sus propias leyes. Pero muchas veces las leyes propias y personales son tan egoístas que no contemplan la vida de los demás o las consecuencias que traen nuestras acciones personales sobre los demás. Tal cual. Entonces, Así es. es complejo cambiar el mundo o hablar de un mundo mejor si no partimos por el hecho de que cada uno de nosotros tenemos que colaborar para que así sea. Entonces, vinimos con la misión cada uno de nosotros de hacer todo lo que está en nuestro alcance para que el mundo mejore.
pero empezamos a poner excusas. No, pero ¿por qué no empieza primero el otro? Si los demás no lo hacen, ¿por qué lo voy a hacer solo yo? ¿Cuál es el sentido si nadie lo va a valorar? A nadie le importa lo que estoy haciendo, nadie lo ve. Pero no es que le importe que lo vea o que me lo agradezcan, es la conciencia tranquila con la que puedo llegar a vivir cuando hago lo que corresponde. Y no es que Claro. los demás me premien por eso, ¿no? Sí, Daniel, esto por ejemplo se ve mucho y bueno, desde tiempos pasados se espera que las personas que han decidido evolucionar y seguir un camino espiritual no puedan manifestar sentimientos oscuros porque solo deben demostrar paz, sosiego, amor, ¿verdad? Cuando la realidad es que deberíamos hacernos conscientes de nuestra sombra, como tú bien lo dices. Es así, abrazarla para permitirla salir a la luz. ¿Cómo se hace ese proceso sin que las personas caigan en el juego de eh, muy espiritual, o sea, soy tan avanzado, soy tan iluminado que es como un ego espiritual que soy superior? Yo no me molesto por eso, porque no me puedo molestar, no puedo tocar, no, yo no comparto esto porque yo, ¿cómo no caer en ese pequeño ego espiritual que nos hace tanto daño en el tránsito? Como todo, es un trabajo de atención constante, es decir, que de eso se trata mantener el equilibrio. Las personas que se van hacia vivir, es decir, que viven su vida hacia un extremo material, se desequilibran, están en desequilibrio, ignorando lo espiritual, ¿no? Las personas que se van hacia lo espiritual y piensan que es apartándose de lo material, también se desequilibran porque somos un Exacto, espíritu dentro de este mundo material, evolucionando, creciendo, aprendiendo a religarnos con la creación. Y nos religamos a través del amor. Es decir, hay que aprender a amar todo lo que nos rodea. Hay que aprender a amar nuestra propia vida, desde nuestra vida, amar a los demás, amar con respeto, ¿no? Amar y agradecer que tenemos libertad, tenemos libre albedrío, pero también agradecer a Dios que le ha otorgado este libre albedrío a todos y que cada uno pueden exacto, elegir, pero saber nosotros respetarlo, este libre albedrío, no queriendo imponerle a los demás nada. Entonces, abocándonos nosotros a entender qué es lo que tenemos que hacer para cambiar y para mejorar. Si no procuramos desde nuestra individualidad cambiar y evolucionar y crecer, no vamos a poder ayudar a que el mundo cambie, porque yo veo que hay muchas personas que están esperando que por magia alguien aparezca y les resuelva sí, las cosas. Piensan que estando al lado de un maestro todo se resuelve, y entonces el maestro tiene muchas cosas resueltas, por eso alcanzó la maestría, pero tiene resueltas muchas cosas que todavía quejan a muchas personas. Pero también él se ha cargado con tener que resolver y atender muchos problemas que aquejan a las personas, porque se trata de compartir lo que tiene aprendido con aquellos que están por aprender, ¿no? Y que necesitan aprender para poder salir de ese lugar en el que se encuentran. Entonces, somos una parte del todo, pero nunca dejamos de ser un individuo. Entonces tenemos que respetar esa individualidad desde nosotros mismos y también respetarla, por supuesto, en el prójimo. De esa forma, desde nuestra individualidad, podremos hacer cada uno en el lugar en el que estamos nuestro aporte de grano de arena. Ahora, el Padre dice que nos dio una semilla a cada uno de nosotros y nos ha dado a todos la misma, dice él. Y primero creó la tierra para que tengamos donde depositar esa semilla. Para depositar esa semilla hay que trabajar esa tierra y también ujú, comprometerse a cuidarla, esta semilla, en sí, todo ese proceso de germinación y de evolución y de atención para su desarrollo hasta que en algún momento fructificará, se multiplicará. Pero muchas personas están tan apegadas a la semilla que la abrazan de tal manera que no quieren soltarla, que tienen miedo de que si la depositan en la tierra la van a perder, ¿no? Entonces, se han me la quedado van con a eso. robar, me la van a robar, me la van a Claro, quitar. exacto. Y no se dan cuenta que al no multiplicar esto, nos vamos quedando sin alimento. Imagínense, si cada uno de nosotros, así literalmente, tuviéramos una semilla de trigo, un grano de trigo, y si lo ponemos, ¿cuántas espigas puede dar un grano de trigo?
cuando se desarrolla. Y nos podemos alimentar nosotros y también a nuestra familia, a los seres que amamos. Pero si solo tenemos una semilla, ¿cuánto creemos que vamos a poder vivir con esa semilla que no queremos consumir, que no queremos multiplicar? Entonces, Sí. traemos amor todos en el corazón, pero se multiplica sembrándolo y se siembra a través de la obra. Entonces, el cambio es a partir de la individualidad. Ahí en donde nos encontramos. No hay ningún lugar mejor para crecer y expandirnos el amor que en el lugar en el que estamos. Y desde ahí el propio amor nos va a guiar hacia dónde tenemos que ir, si debemos de ir más allá. Cuando Pero siempre comprendemos que tras... eso, cuando comprendemos eso, Daniel, que estás diciendo que es tan hermoso, que dar y recibir es exactamente lo mismo, porque me lo estoy dando a mí y al dártelo a ti lo estoy expandiendo y que eso es o sea, es lo que somos, es la única verdad, ¿no hay? Cuando llegamos a comprender eso que tú estás diciendo tan sabiamente, tú dices, wow, vivo para esto, para servir, para dar lo que soy, porque de esto se trata, o sea, estoy sembrando para todos, no para mí solo, porque si siembro para mí solo, se me echa a perder la semilla, ¿sabes? Cuando tú ponías a germinar un frijol en la escuela, que lo ponías en un potecito con agua y estabas viendo a ver si iba a germinar, entonces no se lo querías entregar a la maestra, llevárselo al colegio, porque eso era tuyo. Bueno, más o menos eso no se debe hacer, tienes que llevar que germine para que todos puedan compartir. Qué bello eso que dice. Claro, claro. Y bueno, tal vez hemos aprendido cosas importantes en nuestro desarrollo, pero también no parece ser algo común en el mundo que nos sepan enseñar a ser humanos. Como que parece que en todos lugares intentan formarnos como personas con títulos, personas preparadas para enfrentar determinados desafíos de la vida que están más enfocados hacia lo material, para entrando en un mundo muy competitivo en donde me encontraré con muchas otras personas que tienen la misma capacitación que yo, y Exacto. pienso que si yo me capacito aún más y hago un doctorado del doctorado, puedo sacarle el trabajo a otro y tener un mejor salario, pero al fin nos estamos olvidando que lo que cada uno de nosotros estamos haciendo capacitados para hacer se tiene que volcar sobre la sociedad para beneficio de todos, no para sacar provechos personales únicamente. Entonces, tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida. No, si todos estudiáramos y todos tenemos título y todos nos convertimos en arquitectos, y no hay personas que sepan levantar una pared, porque todos los que saben hacer son planos, Limpiar piso, cocinar. exacto, recoger los residuos que todos los Exacto. días producimos. Entonces, todo trabajo es digno, es decir, todo Todo. trabajo es una manera a través de él de colaborar y de volcar nuestro servicio en la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, no se trata de ser mejores que otros, No. se trata de sacar lo mejor de nosotros. Entonces, insisto, la perfección es posible para todos y lo perfecto para cada uno de nosotros es manifestar siempre con atención lo mejor que hay en nosotros y siempre atentos a que no salga aquello que puede contaminar. Entonces tengo que ver que muchas de esas cosas que en mí todavía son turbias o reconozco que tengo que trabajar y que no son buenas, debo de aprender a manejarla en mis mundos internos y no tienen por qué estar afectando a los demás. Entonces tengo que procesarlo en mi interior. Si yo tengo alguna molestia con la vida o cosas sin resolver, no tengo por qué descargarme con otra persona. Exacto. Entonces, no se trata de ser falso, se trata de ser real, pero también se trata de Honesto. ser cuidadoso, de cuidarse uno y de cuidar uno a los demás también. Entonces, no es solo cuidarnos nosotros, es cuidarnos dentro del rebaño, de lo que estamos haciendo para afectar a los demás. Entonces, hay cosas que las podemos procesar en nuestro interior, hay cosas que no podemos solos y sabremos con quién podemos contar, pero si estamos compitiendo, nos cuesta contar con alguien Exacto. porque no queremos exponer lo que tenemos, nuestras debilidades, lo que nos falta por realizar, no queremos correr el riesgo de que nos quiten algo que tanto nosotros hemos atesorado.
Entonces, el egoísmo nos conquista en muchas situaciones de la vida, ocupa mucho espacio, mucho tiempo en nosotros. El egoísmo no es que precisamente solo lo tienen aquellas personas que aparecen en los titulares, los que ahora tomaron el gobierno en Afganistán, Exacto. ¿no? Es No, decir, el egoísmo lo tenemos todos en todo. distintas intensidades. Ahora, tenemos que ir viéndolo y reconociendo. Yo no puedo trabajar lo que tiene otra persona, solo puedo trabajar lo que hay en mí. Y si cada uno de nosotros trabaja lo que tiene en sí que trabajar, podemos ser mejores. El trabajo es superarnos, superar nuestras limitaciones, es decir, todo aquello que limite la expresión del amor que somos, superar esas limitaciones para poder ir con el amor más allá y superar ese Trascender. malentendido amor que muchas veces tenemos tan egoísta que, como digo, lo hacemos como trueque, ¿no? Es decir, yo Sí. te doy, pero si a cambio me devolves. Si me Eh, das. en- entonces, no, es el gozo de dar. Es algo que tenemos que experimentar. Hagamos la prueba, busquemos la Sí, forma de dar y de sentir el gozo que se siente, que jamás lo perderemos, de haber podido ser útil, compartir, atender la necesidad de otro. sí, Es mucho más que el placer de recibir. El sí. placer se pierde en un momento, dura un corto tiempo, pero el gozo del espíritu a la hora de De compartir y de dar. ver que se puede multiplicar lo que comparto, porque no lo pierdo, se multiplica, porque Se ahora también está en la multiplica. vida del otro, es imposible de superar y de comprender, inclusive si no hacemos la prueba de compartir y de dar desinteresadamente, ¿no? No hay Exactamente. elegidos por Dios para cumplir misiones. Uno se elige si en la vida quiere ser una persona de bien o si en la vida quiere ser una persona que tan solo aproveche las oportunidades para poder pasarla bien él sin interesarse por otro. Exacto. Todo Nosotros nos para mí, elegimos. para mí, todo Claro, para mí. claro. Sí, y Daniel, esta última pregunta que te quiero hacer por ahora, ¿cómo podemos hacer que las sombras de los demás no nos hagan daño, no nos perjudiquen, no nos inquieten, no nos molesten, no nos perturbe, no nos saquen de nuestro centro? ¿Cómo protegernos de la sombra o de la oscuridad del otro que de una u otra forma a todos nos puede salpicar? Bueno, lo estamos viviendo a nivel mundial, pero a nivel personal, familiar, de pareja, relaciones de pareja, relaciones de compañeros de trabajo, cómo protegernos? Voy a empezar con palabras de Dios, ¿no? Por Dios favor, dice, Dios dice, al pecado hay que verlo como un error y al pecador como un hijo de Dios. Entonces, como que uno tiene que estar viendo que hay un error, que hay una equivocación, ¿no? Que es un hijo de Dios, semejante a mí. Entonces, saber perdonar. Y, a ver, ¿por qué yo me contagio? ¿Por qué me afecta? ¿Por qué llega? Porque estoy criticando, porque estoy juzgando, porque me estoy comparando con aquella persona, ¿no? Porque de alguna exacto, manera estoy, aparte de juzgar, sentenciando, porque digo, esa persona no merece mi palabra, no debería recibir un castigo. Ahora, toda persona que se equivoca, lo que debería de recibir es un apoyo para ayudarle a ver lo que está pasando. exacto, Entonces, volvemos a esto que dije hace ya unos minutos atrás. El Padre trabaja para que no haya pecadores. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que no haya pecadores? Y tratar de llevar luz a la vida de aquel que la luz tal vez no lo ha alcanzado o no ve desde la luz la vida. Entonces, ujú, poder ayudar. Si nosotros estamos viendo, en lugar de juzgar a la persona y entender que se hace esto con cierta malicia o con intencionalidad, estamos viendo que hay un error, que hay una ignorancia. Otra vez Jesús, ¿no? Ese si mientras le clavaban el clavo, no sé si vieron, mientras le clavaban el clavo y veía a quien le clavaba el clavo, decía, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. exacto, Es decir, no dijo, te vas a ganar el infierno y vas a estar padeciendo eternamente por lo que me estás haciendo. A ver, porque
no es tan solo lo que hizo aquella persona, que en su obrar egoísta salpica y lastima y hiere Ujú. y ofende, agrede a otros, ¿no? Sino que lo que más me hiere, me lastima y me afecta es la interpretación que yo hago de su accionar. El significado, Entonces, claro, que le estoy dando. en donde yo pienso que no merece, que es un injusto, que es un malvado, todo ese mal pensamiento negativo lo genero yo, vive en mí ese prejuicio, ¿no? Claro. O ese juicio cargado de negatividad me afecta a mí. Eso me afecta más que lo que él hizo, porque tal vez lo que él hizo yo no lo vuelva a ver y quedará el recuerdo de lo que hizo. Pero yo sí voy a vivir y a convivir con lo que hay en mi interior, que es ese prejuicio, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que esto nos salpique? Y no es aislándonos de las personas, sino que sabiendo ver y de rescatar siempre lo que podemos entender como positivo. Y positivo para mí es poder ver el error, porque no se trata de no ver el error, y poder Exacto. ayudar a que él también pueda verlo si está a nuestro alcance. Entonces, para ayudar a una persona que está equivocada, no es remarcarle el error, es hablarle de que hay opciones de poder hacer bien las cosas. Primero, ayudarle a tomar conciencia de que está equivocado. Hay personas que hacen las cosas mal y lo podemos ver, y a juicio nuestro así es, pero muchas veces ellos no se dan cuenta de que están haciendo mal. Hay personas que las impulsa el egoísmo y no se dan cuenta que están dañando a otros por buscar lo que es de bien para ellos, ¿no? Y no medir las Sí. consecuencias. Entonces, ¿cómo uno puede dar un paso adelante si no sabe dónde está parado? Entonces, ¿por qué una persona va a cambiar? Porque yo le digo que lo tiene que hacer. No. Entonces, primero tiene que ver dónde está parado. Entonces, primero tengo que ver si sabe dónde está parado. El hecho que haya repetido 1000 veces la misma acción y siempre comete el mismo error de estar hiriendo o aprovechando una situación de una manera egoísta, ni siquiera eso quiere decir que tenga la intencionalidad. Ni se da Justamente, cuenta, ni se da cuenta, a lo mejor no se da cuenta. exacto. Jesús le decía a los sacerdotes de su tiempo, le decía ciegos, guía de ciegos. Entonces, si tomamos que estamos ciegos, ¿qué podemos pretender que haga bien algo alguien que no ve? Y Entonces, también no le ve, dijo, y me encanta porque también, aprovechándolo del ciego, le dijo al ciego, ¿quieres sanar? Y el ciego le dijo, sí, maestro, quiero sanar. Y sanó. claro, claro, Exacto. y tu fe te ha salvado. Es decir, tenemos que tener fe, ¿no? Él dijo, si tuvierais, aunque más no fuere del tamaño de un grano de mostaza, ¿no? La fuerza que podríamos llegar a tener, a hacer a un lado una montaña, es decir, una barrera, un límite Es para así. poder pasar y seguir adelante, que se haga a un lado. Pero tenemos que tener esa fe, esa entrega, que no pasa por la religión del mundo, sino que No, falta por el amor, pasa, perdón, por el amor que hay en nuestro corazón y la labor de cada uno de nosotros de volver a religarnos con esa fuente dentro de la religión que sea que profesamos o en el lugar en donde quiera que nos encontremos. Yo sé que para Dios esto no reviste de la importancia que sí parece tener para las personas, ¿no? Él dice, yo a mis hijos no les pregunto a qué religión pertenecen, lo que yo les pregunto es cuál es tu obra. Entonces, ¿qué es exacto. lo que estamos haciendo? No importa en la religión en la que está. Me encanta eso, porque sabes que yo digo, a veces, pero lo digo bueno, de una forma mundana, digo, a mí me choca cuando la gente me dice, ¿cuánto ganas por esos live? ¿Cuánto ganas por eso que estás Claro, haciendo? ¿No? Como, de esa, tú sabes a lo que se refiere, ¿no? Como, sí, y estás ganando dinero con esto. Entonces, claro, yo reacciono y digo, no te voy a explicar qué es lo que gano, porque explicártelo a lo mejor no está en tu conciencia entender qué es lo que yo estoy ganando. Yo me estoy ganando el cielo. O sea, yo me gano el cielo, yo me deleito con esto que estoy haciendo, yo lo disfruto de una manera como tú bien lo dices, o sea, tú lo haces igual, o sea, estamos en un proceso maravilloso de dar y dar y dar porque sabemos que es a nosotros mismos que lo estamos dando. Pero ¿cómo le explicas a esa persona que ya me gané el universo con lo que estoy haciendo? No puede.
Claro, uno se siente útil pudiendo ayudar, es decir, más que Exacto. pudiendo enriquecerse con la situación o la oportunidad o con la necesidad del otro, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, el ejercicio de ir aprendiendo a cargar con amor la cruz, y en parte tiene que ver con esto de abrazar esa oscuridad, ¿no? Aprender a cargar con amor la cruz va fortaleciendo al alma. Y cuando Exacto. uno puede cargar esa cruz amándola plenamente, es decir, la cruz son los errores de nuestro pasado. Y si yo puedo reconocer mis errores y me comprometo a no volver a caer en ellos, aprendí de los errores que cometí, aprendí lo que debo hacer, me comprometo a hacer lo que debo en lugar de dejarme llevar por impulsos que no controlo, empiezo a obrar de una manera consciente. Eso fortalece el alma y cuando el alma tiene Exacto. la fuerza suficiente, ya puede ayudar a cargar a otros con la cruz, es decir, llevarles alivio. Entonces, entiendo esto que estabas diciendo, ¿no? Como que uno siente que está siendo útil para el universo y es una gran alegría poder servir. Sí. Entonces, me siento bien haciendo algo y no espero ganar nada por eso. A ver, ¿qué es lo que le pido a Dios? Más trabajo, no recompenso beneficios por eso, porque me Úsame, siento bien úsame. siendo útil, no recibiendo algo a cambio por lo que hago. No voy con Dios Ús- diciéndole, no, pero si no me das un lugar en el cielo, yo no voy a ayudar. No, me siento bien, a ver, me siento parte del cielo cuando puedo ayudar. Es decir, me tomo ese atrevimiento de sentir, pero me siento útil y no estoy buscando de recibir algo a cambio, ¿no? Entonces hay muchas personas que están acostumbradas en el mundo a que si te doy, me tenés que dar, o si voy Vales. a hacer esto, a cambio tenés que darme tal o cual cosa, ¿no? La imagen que les ponía en otros momentos eh, como que el pastor, es decir, aquel que quiere ayudar en definitiva, no se pone delante de los que necesita ayudar o de los que necesitan ayuda, porque si se pone delante no los ve. Todos lo ven a él, Exacto. pero él no ve al que necesita. Entonces, el que quiere ayudar se pone detrás. Y el que se pone detrás no está a la espera de que atiendan sus necesidades. ¿Qué dijo Jesús? Que poco entendieron que se refería a todos en la tierra, ¿no? Él dijo, el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Todos Ujú. somos hijos de hombre. Venimos a Exactamente. servir, no a ser servidos. Entonces, ¿qué es servir? Y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Es lo que Dios nos pide a todos. No nos pide que hagamos milagros o que hagamos lo que nos es imposible. Es dar lo mejor de cada uno de nosotros. Lógico, un maestro en una escuela, un profesor, dará mucho más que lo que puede dar un alumno porque tiene todo un estudio, una trayectoria, una experiencia, un tiempo de vivir experiencias que el alumno todavía no lo ha tenido. Entonces, el profesor tendrá muchas más cosas para dar tal vez y con más claridad que lo que pueda dar un alumno, pero no quiere decir que sea más que el alumno. El alumno ya Exactamente. llegará a su tiempo a aquel lugar siguiendo su camino, pero también el alumno tiene cosas para dar, porque si se observa en el presente en el que está y mira hacia su pasado, va a ver cuántas cosas ha ido aprendiendo hasta este momento. Entonces, eso que aprendió es lo que tiene para compartir. Entonces, sacar lo mejor de cada uno de nosotros es lo que puede ayudar a fortalecer nuestra alma y por supuesto también a fortalecer la humanidad de la que formamos parte. Somos individuos parte de ella y somos individuos que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, bueno, para crear, generar un futuro mejor para este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Maravilloso. Sacar esa sombra para iluminar el mundo, que yo creo que es el gran, lo maravilloso que podemos hacer. Y me gusta ya así para finalizar, hay una frase del un curso de milagros donde dice, no conozco el significado de nada, incluido esto, o sea, la situación que está pasando. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No utilizaré lo aprendido en mi pasado para que me sirva de guía ahora. Y es más o menos una forma de entender el presente y saber que lo que está atrás
sea, pasó para algo, pero este que está haciendo, este que estoy haciendo en este momento, estoy para iluminar el mundo, para hacer una luz, para hacer la guía, para hacer el camino, la verdad y la vida, como dijo el Maestro Jesús, más o menos así. Exacto, exacto. Daniel, de verdad que estoy feliz. Ya sabes que tenemos, pero muchos programas por hacer, porque nos deleitamos tanto con tu sabiduría. Tú sabes que hay algo que quiero, no te quise preguntar allí, pero hay un programa especial que quiero hacer contigo, porque me han contado cosas de tu experiencia en tu despertar que para mí me maravilla, me lo contaron, pero lo quiero escuchar de ti, porque me lo contó Claudio y me lo contó Johnny, de tu despertar. Me dice, pregúntale esto sobre lo que pasó con la división de Jesús y María. Eso me lo vas a decir en otro programa, por favor, por lo menos. ¿Cómo no? Seguro. ¿Cómo no? Te Sí. mando un abrazote, gracias por compartirnos tu sabiduría y nada, un último mensaje que le quieras dar a la audiencia que está allí esperándote en Instagram, que está en Instagram, en Facebook y en YouTube para despedirnos contigo. Que aprovechemos el camino espiritual que estamos transitando para crecer, porque no lo podemos hacer al lugar a donde vamos a descansar cuando partimos de este mundo, ¿no? Es decir, hay necesidades diferentes y que tratemos de reconectarnos con esos objetivos más elevados del ser que viven y están presentes en lo profundo de nuestro corazón, y que para poder acceder a ellos tenemos que quitar todo lo que superficialmente hemos depositado sobre él, ¿no? Que lo cubre, que nos impide acceder. En los cielos nos vamos a recargar y a reconectar con los objetivos más elevados, y para eso venimos a la tierra, para cumplirlos. Entonces tratemos de quitar lo superficial, lo superfluo, lo innecesario, para poder volver a tomar con claridad ese objetivo, bueno, y así podamos salir adelante, ¿no? Maravilloso, gracias, Daniel. Dios te bendiga. Dios me los bendiga a todos ustedes, los que están viendo. Por favor, compartan este programa y todos los demás sigan a Daniel en las redes sociales, en Instagram, Fundación, ¿cómo se llama? Fundación Pura Vida, Impulso de una nueva vida. Impulso de la Impulso Vida. de una nueva vida. Exacto, no es que, mira, los lentes y la luz no me dejan ver. Impulso de una nueva vida. Fundación Impulso de una nueva vida en Instagram, en Facebook y en YouTube. Daniel, gracias, muchísimas gracias a ustedes. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Ricardo. Gracias a todos.